Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva semana de operaciones. Hoy lunes 20 de agosto de 2012. Desde Forex Índices, Jesús Ángel Benito les habla a las 4 horas y 58 minutos del horario internacional GMT. Hoy el calendario económico viene carente de datos totalmente, entonces vamos directamente sobre los gráficos a ver cómo nos ha amanecido el par euro-dólar esta sesión asiática. Bueno, vemos cómo el par está atrapado e imantado totalmente por el precio de apertura de la jornada y por el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2325, que de momento sirve de punto de apoyo para la evolución de la cotización del par. Entre el 1.2325, el nivel de congestión de mediano plazo, y el precio de apertura de la jornada, 1.2332, esta franja de 7 puntos va a ser clave para la operativa del par en el día de hoy, como ya lo está siendo. Franja de 7 puntos que vamos a delimitar como zona muerta inoperable. Si consigue despegar al alza de esta doble barrera, iríamos a buscar una primera resistencia inmediata e intermedia en el 1.2361. Desde ahí vamos directamente a la principal resistencia de la jornada, muro de contención que en las últimas jornadas está ejerciendo de resistencia clara sobre la cotización en el 1.2380. Quebrado el principal nivel de resistencia del día del 1.2380, vamos a buscar una resistencia intermedia en el 1.2425. Quebrada esta, nos encontramos con una congestión de mediano plazo que actuaría como siguiente resistencia en el 1.2451 y desde ahí a la última de categoría intermedia en el 1.2474. Por la parte de abajo, si la cotización del par quiere evolucionar en sentido bajista, lo primero que debe hacer es quebrar con decisión la doble barrera que tenemos formada para el día de hoy entre el precio de apertura del 1.2332 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1.2325, que, como observamos en la imagen, tiene atrapada a la cotización del par a estas horas. Quebrado el 1.2325 a la baja con decisión y confirmación, nos vamos a buscar un soporte de categoría intermedia en el 1.2285. Desde ahí al principal soporte del día, delimitado por una congestión de mediano plazo en el 1.2254. Atentos, porque si se fijan en la imagen, podrán ver que durante días pasados fue clave para sujetar a la cotización del par. 1.2254. Otro soporte intermedio nos lo vamos a topar en el 1.2209 y desde ahí directamente a la congestión de mediano largo plazo de el 1.2154. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, primera resistencia inmediata e intermedia 1.2360, por la parte de abajo, primer soporte a vigilar con gestión de mediano plazo 1.2325. Vamos con el siguiente par, dólar-yen. Bueno, el dólar-yen a estas horas de la mañana está siendo sujetado por un nivel con gestión de mediano plazo, de donde ha sido rechazada la cotización en la apertura semanal en los 79.63. Cotiza en estos momentos incluso por debajo del precio de apertura, que lo tenemos en los 79.52. Atentos, porque esta franja de 9 puntos va a ser clave para la operativa del par y la vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre los 79.63 y los 79.52. Franja de 11 puntos que, repito, será clave. En estos momentos cotiza por debajo de la misma. El primer soporte intermedio lo vamos a encontrar en los 79.34. Desde ahí directamente a una congestión de mediano plazo en los 79.14, nivel que sirvió de apoyo la semana pasada. De los 79.14 nos vamos a una barrera de soporte intermedia en los 78.88 y desde ahí directamente a la última barrera de soporte delimitada por una congestión de mediano plazo en los 78.48, 100 puntos de la cotización actual, que actuaría como último soporte del día. Por la parte de arriba, si quiere evolucionar en sentido alcista, la cotización debe de quebrarnos la zona muerta que se nos ha formado entre el precio de apertura de los 79.52 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 79.63, nivel que ha sujetado a primeras horas de negociación a la cotización del par. Quebrado los 79.63 con quiebre y confirmación, nos vamos a buscar una resistencia intermedia
en los 79,92. Desde ahí a la principal barrera de resistencia del día nos aparece ya una congestión de muy largo plazo en el nivel de los 80,15, delimitada de temporalidad trimestral y nivel que más fuerza de imán está ejerciendo ya sobre la cotización del par, 80,15. De los 80,15 vamos a buscar una resistencia intermedia en los 80,44, que es la última barrera al alza que le vamos a colocar para el día de hoy a la cotización de este par, a 100 puntos del nivel actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, congestión de mediano plazo 79,63, por la parte de abajo, soporte intermedio 79,34. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, movimientos muy enrangados los que mantiene la cotización del par en las últimas jornadas, aunque con una ligera tendencia alcista. Vamos a colocarle principales soportes para el día de hoy. Como apreciamos en la imagen, el nivel de apertura lo tenemos en el 1,5688 y de momento cotiza al alza. 1,5688 muy cercano al nivel de congestión de mediano plazo que está sirviendo de punto de apoyo a la cotización del par. 1,5676 vamos a delimitar como zona muerta inoperable entre el 1,5688 y el 1,5676. Tan solo si se posicionara por debajo de este nivel del 1,5676, con gestión de mediano plazo iríamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1,5652 y 1,5628. Quebrado este, nos encontramos con la principal barrera de soporte del día, con gestión de mediano largo plazo 1,5604 y desde ahí directamente a una a un nivel de categoría intermedia en el 1,5571, que actuaría como última barrera de soporte para el día de hoy a 120 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue respetar la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo del 1,5676 y el precio de apertura de la jornada del 1,5688, si consigue mantenerse por encima de esta doble barrera, vamos a buscar una primera resistencia intermedia en el 1,5724. Desde ahí a la principal resistencia del día, con gestión de mediano plazo 1,5749. La siguiente intermedia la topamos en el 1,5783. Otra con gestión de mediano plazo 1,5825. Atentos también a este nivel porque es muy importante siempre cada vez que llega la cotización al mismo. 1,5825, última resistencia que le colocamos para el día de hoy a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, 1,5724. Por la parte de abajo, mientras no quiebre con decisión el 1,5676, no vamos a tener movimientos bajistas para este par en el día de hoy. Vamos con el par dólar australiano, dólar americano. Movimiento alcista desde su punto de partida, que para el día de hoy el par lo tiene en el 1,0435, cotiza al alza, está muy cercano ya de la primera resistencia intermedia en el 1,0460. De quebrarla al alza vamos directamente sobre la principal resistencia del día, 1,0497, con gestión de mediano plazo. Otra resistencia intermedia la vamos a topar en el 1,0539 y desde ahí a la congestión de mediano plazo del 1,0575, que actuaría como última barrera de resistencia para el día de hoy a 125 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par consiguiera quebrar a la baja el precio de apertura de la presente jornada, como comentábamos anteriormente, el punto de partida del día de hoy el par lo tiene en el 1,0435. Si consigue quebrarlo a la baja, vamos a buscar el principal soporte del día, 1,0396, y desde ahí testearíamos otros dos soportes intermedios en el 1,0357 y 1,0330. A 120 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, primera resistencia inmediata 1,0460, por la parte de abajo el precio de apertura de la jornada del 1,0435, actuando como primera barrera de soporte a batir. Vamos con el euro-yen. Bueno, ligero movimiento bajista desde su punto de partida, que el par
para la presente jornada lo tiene un poquito por debajo del nivel de congestión de los 98,16, exactamente el precio de apertura en los 98,08. Esta franja de 8 puntos que se nos ha formado va a ser clave para la operativa del par y la vamos a delimitar como zona muerta inoperable. De momento su cotización la mantiene por debajo de la misma. El primer soporte intermedio 97,85. Desde ahí nos vamos al siguiente, 97,59. El principal soporte de la jornada lo encontramos delimitado por una congestión de mediano plazo en los 97,30. Atentos a este nivel. De los 97,30 llegaríamos a testear un soporte intermedio en los 97,09, otro de la misma categoría en los 96,78 y el último congestión de mediano plazo 96,53 a 145 puntos de la cotización actual, nivel que le sirvió de apoyo y de fuerza de trampolín la semana pasada para la evolución al alza que mantiene la cotización del par en estos momentos. Bueno, por la parte de arriba, imprescindible, la cotización debe de quebrarnos la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el precio de apertura de la jornada de los 98,08 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 98,16 que de momento está sujetando a la cotización del par. De quebrar con decisión y confirmación los 98,16 nos vamos a buscar una resistencia intermedia en los 98,45. Desde ahí a la principal barrera de resistencia del día, congestión de largo plazo, 98,75. Otra resistencia intermedia la toparíamos en los 99,06 y desde ahí directamente a el precio de apertura anual en los 99,55 yenes por euro, a 145 puntos de la cotización actual, y atentos a este nivel de precio de apertura anual porque ya empieza a ejercer muchísima fuerza de atracción, mucha fuerza de imán sobre la cotización del par. Vamos con el par libras-yen. Bueno, movimiento indeciso el que nos marca la cotización de este par a primeras horas de la mañana. El punto de partida para el día de hoy lo tenemos en los 124,76 y en estos momentos cotiza ligeramente por debajo del mismo. Vamos a buscar dos soportes intermedios en los 124,48 y 124,14. Quebrado el mismo, llegaríamos al principal soporte de la jornada, congestión de mediano plazo, 123,80. Desde ahí testearíamos un soporte de categoría intermedia en los 123,51 y quebrado este iríamos directamente a otra congestión de mediano plazo, 122,86, que actuaría como última barrera de soporte del día, a 185 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización del par consigue quebrar al alza el precio de apertura de la jornada de los 124,76, iríamos a buscar una resistencia intermedia en los 125,05. Desde ahí a la principal resistencia del día, delimitada por una congestión de mediano plazo, 125,47. La siguiente de categoría intermedia, 126,01. Y desde ahí directamente a la última resistencia, congestión de mediano largo plazo en los 126,75 a 200 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, precio de apertura de la jornada 124,76, por la parte de abajo, actuando como primera barrera de soporte, 124,48. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, primero de la semana, 20 de agosto de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días, muchas gracias. Y cualquier duda o cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Buenos días y hasta mañana.